Hoy vamos a ver uno de los episodios cruciales en el final de la guerra, el derrumbe de todo el bloque oriental, del frente oriental y el camino hacia la contraofensiva de las Ardenas. Después de Stalingrado viene lo que va a ser el derrumbe del frente ruso. Todo lo que va a ser el frente ruso se va a erosionar y a desmoronar en esta parte de nuestro relato. La vez pasada estábamos viendo cómo estamos en la parte en que la guerra se está resolviendo, esto se está acabando. Entonces habíamos visto la conferencia de Yalta ya sobre una base ya definida. Pero para llegar allá y ver cómo el frente oriental cayó y qué fue lo que le dio a Stalin la capacidad de negociación para la servilleta que le presentó a Churchill y que Churchill le presentó a él, nos toca retroceder un momentico en el relato para entender cómo se derrumba el frente oriental y cómo la Unión Soviética adquiere la capacidad de dominio y de expansión sobre tantos territorios en el momento mismo en que se está terminando la Segunda Guerra Mundial. Después de Stalingrado, en Stalingrado una parte importante del ejército quedó derrotada. Eso es importantísimo desde el punto de vista de la manera como los alemanes van a ir perdiendo la guerra. Ya hemos dicho que ese va a ser, digamos, el punto crucial, que va a ser Stalingrado. Pero después de eso hay una batalla de Kursk, que la hemos mencionado una cantidad de veces en el relato, que la guerra de tanques, que la batalla de Kursk. Bueno, pues hay que echar el cuento de la batalla de Kursk. Resulta que los alemanes están peleando ya en el frente ruso desde hace rato, pero los rusos lo que van a hacer es que han aprendido todas las tácticas de los alemanes. Tienen todo el equipamiento de los aliados, tienen camiones, lo que antes no tenían. Tienen una cantidad de recursos que antes no tenían porque les están llegando de los aliados. Tienen el aprendizaje de todo el tiempo que llevan enfrentándose a los alemanes. Y tienen un odio que no pueden con él. Han aprendido con odio las tácticas de los alemanes. Entonces a los alemanes se les empieza a devolver la guerra. Y todo el mundo empieza a atacarlos como ellos atacaron, con las tácticas que ellos usaron. Se les viene todo el mundo encima poco a poco, y este pedazo que se les viene ya es una derrota irreversible. Entonces aparece, esto es en el verano del 43, y es cuando el ejército alemán se va a ver reducido en el frente oriental de 4,5 millones contra 6,5 millones de hombres se van a enfrentar, y los alemanes se van a acercar. Las mejores divisiones de las SS estaban en ese momento en el frente ruso, en el frente oriental. Los rusos los van a esperar, y los van a esperar enterrados, con los tanques enterrados, los van a esperar, y en el momento que se les acerquen, los van a atacar a boquejarro. Haga de cuenta como en esa escena de Corazón Valiente, cuando William Wallace tiene como enterradas unas palas y en el momento unas pullas, y en el momento que se vienen los caballos las paran y los caballos se ensartan contra las pullas. Bueno, esto pero en tanques. Entonces vienen, cuando ya los rusos están cerquita, cuando tienen a los alemanes a boquejarro, salen desenterrados de la tierra y empiezan a combatir. Esos tanques que tienen los alemanes es muy difícil de frente darles porque están blindados. Hay que darles de lado o hay que darles por detrás.
Entonces ahí como que emboscar el tanque, ¿sí me entiende? Toca hacerse detrás del tanque y por ahí poderlo atacar y poderlo neutralizar. Entonces lo que hacen es meterse detrás del tanque y esconder y empezar a atacarlo. Y ellos ya tienen unas divisiones de tanques importantísimas. Los rusos han aprendido, porque antes solamente tenían 2 tipos por tanque. Uno era el que estaba manejando y el otro tenía que disparar, tenía que mirar la presión, tenía que mirar todo, mejor dicho, tenía que repicar y en la procesión al mismo tiempo no se podía. Mientras que los alemanes tenían ya 3 hombres por tanque. Los rusos aprenden 3 hombres por tanque, uno que esté conduciendo, otro que esté disparando y otro que esté presente mirando las condiciones del tanque. Con ese tercer hombre les da una capacidad de movilidad. Sus tanques cada vez pueden atacar más. Han aprendido cómo se atacan los tanques alemanes y aprenden a emboscarlos. Esto es puro, digamos, puro aprendizaje militar. A punta de darse con ellos tanto tiempo, han aprendido a saber cómo pelean y cómo derrotarlos allí de la misma manera que ellos pelean. Esta batalla de tanques es la batalla de tanques más grande de la historia. Hasta la era moderna nunca se ha dado una batalla de este tamaño, es la batalla de Kursk. Entonces aquí se van dando los enfrentamientos, los nuevos Tiger, y cada vez los rusos pues tienen muchísimos más recursos, más estrategia y una bronca que no pueden con ella. Entonces van diezmando las divisiones alemanas. Las divisiones alemanas que tienen allá son las mejores. Así que lo que van diezmando es lo más selecto, las tropas élites del ejército alemán. Son las divisiones SS, los más fanáticos, las divisiones Adolfo Hitler, mejor dicho, los más llevados del fanatismo, los que están peleando allá. A esos los van a derrotar, los van a reducir, los van a diezmar, los van a hacer retroceder, los van a humillar militarmente. Y esta gente, mejor dicho, no se la va a creer. Cuando acuerdan, han perdido más de 2 millones de hombres en ese punto de la batalla. Entonces se van enfrentando los T-34, los Tiger, y todo esto se va volviendo cada vez más complicado y empiezan a tener un cazabombardero los rusos, pero un cazabombardero del tamaño que vimos la vez pasada, y de esa manera van a producir una batalla tan poderosa que cuando obtienen la victoria, ya el 12 de julio de 1944, la mayor batalla de tanques se va a llamar la de Prokhorovka. Esa batalla, así de raro como es de difícil de pronunciar el nombre, equivale al ejército alemán a lo que las batallas de Sedan, Borodino, Leipzig o Waterloo significaron en las guerras. Es decir, esa es la batalla definitiva. En esa batalla, el ejército alemán se ha roto en su espina dorsal. O sea, ahí quebraron el ejército alemán. Entonces, de ahí en adelante, los alemanes ya no van a poder atacar, sino lo que van a hacer es retrocediendo. Ellos no pensaron nunca que los rusos los fueran a atacar. Ellos estaban acostumbrados a que los rusos retrocedieran todo el tiempo, porque como ellos los atacaron, entraron a Rusia, ¿se acuerda que entraron por una cantidad de puntos? Pues, y desde ahí estaban avanzando y avanzando. Entonces hay un momento en que los paran, lo mismo que, haga de cuenta, lo mismo que hemos hecho con toda la guerra, pero en el frente ruso. Hay un momento en que los paran, hay un momento en que los derrotan y hay un momento en que los hacen retroceder. Entonces ya cuando los paran, los van a parar en Stalingrado y ahí los derrotan por primera vez. Ahí los van a hacer retroceder. De aquí en adelante ya la capacidad ofensiva cambian los papeles. Los rusos están atacando. Los alemanes están defendiendo en un retroceso acelerado hacia Berlín, camino de Berlín. Entonces, en el momento en que ya no pueden atacar más, en que ya no tienen capacidad sino para irse saliendo de allá, retrocediendo, ahí se inclinó la balanza. Y ahí es donde se pierde la guerra para el frente ruso, que es el más importante de todas maneras de toda la guerra. Entonces, acuérdense que habíamos estado, ese frente ruso es el que tanto pedía que se abrieran otros frentes
para aliviar la presión de esta batalla tan impresionante que se está dando. Y es para aliviar la presión de este frente ruso que les estoy contando, que se hizo la invasión a Italia y que se hizo la invasión a Normandía, combinando otros frentes para que los alemanes tengan que dispersar todos sus recursos en diferentes frentes europeos y no puedan dar abasto con la capacidad de ataque. Es el mundo entero atacándolos, toda Europa atacándolos a ellos después de que ellos atacaron a toda Europa. Entonces aquí se les devuelve la moneda y es el reverso de la hoja de la historia. El viento les empieza a soplar en contra, pero ya irreversiblemente. Entonces cae todo ese pedazo del frente ruso y los alemanes están retrocediendo, y esas divisiones SS, todo eso quedó borrado. Eso ya queda borrado del paseo. Entonces, de ahí en adelante, la idea sería llegar directamente a Berlín, ¿no es cierto? Pues, ¿qué los detiene? Los detienen un montón de chismecitos. Resulta que Stalin, ya habiendo visto, digamos, habiendo derrotado al ejército alemán, necesita entrar a tomar posesión física de los territorios que luego va a reclamar bajo su zona de influencia en la conferencia de Yalta con la servilletica y los porcentajes. Para poder llegar a reclamarlos, usted tiene que tenerlos en la mano, eso que llaman que si no me lo dan cogido lo tengo, ¿sí? Entonces usted tiene que tenerlos en la manita para poder negociar sobre eso. ¿Cómo es que va a llegar a tenerlos en la mano si esto hasta ahora estamos saliendo de Rusia? Pues porque frente a Polonia, para el ejército, y en lugar de avanzar, Polonia es, vamos a ver toda la tragedia de Polonia. Polonia es el punto estratégico para avanzar directamente hacia Berlín. Ahí se paran y en lugar de avanzar hacia Berlín, empiezan a bajar y se van metiendo por los Balcanes. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un episodio de la guerra que es muy desconocido. Los alemanes tenían aliados dentro de la Europa oriental. Había países que se habían aliado con el eje, que no son tan famosos como Italia, pero que estaban aliados con ellos por diferentes razones. Finlandia había sido invadida por Rusia antes de empezar la guerra. Fue cuando los rusos los atacaron y los finlandeses se defendieron en trineos, que fue una resistencia heroica y que hicieron retroceder a los rusos, lo que les hizo sospechar a los alemanes que los rusos eran fáciles de vencer. Y mire ya dónde vamos. Entonces, en el momento en que claramente los rusos intentaron invadir y anexarse a los finlandeses, y los finlandeses se defendieron de esa manera, eso pasó antecitos de empezar la Segunda Guerra Mundial, pero eso quedó muy claro. Como quedó muy claro que esto fue un intento, ya hace rato que Rusia le tenía ganas a Finlandia, desde las épocas de Alejandro I, la quería en un paquete combo con Lituania, Letonia y Estonia, o sea, que hiciéramos un solo combo, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, de una vez eso quedaba lo más de chévere con el Báltico. Entonces, Finlandia logró resistir el ataque ruso, se alió con Alemania porque estratégicamente su enemigo era Rusia, no Alemania, porque es que uno piensa en Escandinavia, ¿cómo es que quedó esto? Suecia fue neutral y su neutralidad la basó en el suministro de acero. Pues yo le suministro el acero, pero no me meta conmigo. Noruega fue invadida, Dinamarca fue invadida, Finlandia peleó del lado de los alemanes porque su enemigo era Rusia, y así quedaron conformados la península escandinava en la guerra. Entonces, los finlandeses tienen una posición completamente diferente a los demás, porque ellos, el vecino que tienen al lado es Rusia, y el peligro para ellos es Rusia. Entonces, por eso se habían aliado con los alemanes. Cuando los alemanes se desmoronan en este frente, ya Finlandia sabe que no tiene ningún tipo de apoyo y que ya no tiene caso. Entonces, Finlandia logra un armisticio delicadísimo. Pide la neutralidad, pide salirse de la guerra, se rinde, pero conserva la territorialidad. Eso es un logro muy grande. ¿Por qué la conserva? Porque fue claro para todo el mundo que Rusia la intentó invadir. Y había muchas simpatías hacia los finlandeses de parte de las potencias occidentales que tenían perfectamente claro que Finlandia era un botín en un momento dado y que lo que estaba haciendo era lo que mejor podía, salvar su pellejo ahí. Y lo logró. Logró tener su país lleno de lagos y de fiordos, grandotes y preciosos y gélidos, pero suyos, de ellos no más.
Pocos contarían este cuento, o sea, mucha gente no podría salvar su país. Los polacos, por ejemplo, no pudieron. Entonces, este es el caso de Finlandia. De ahí para abajo, hay otros países que fueron también partidarios del eje. Rumanía tenía un dictador que se llama Antonescu. Todos los rumanos se llaman con Escu. ¿Se acuerda de Ceausescu? Bueno, pues este era antes, era Antonescu. Ese fue partidario del nazismo, y cuando pierden los alemanes, entonces hace exactamente lo mismo que hizo Italia. Se alía con los aliados, depone a Antonescu, que había sido el dictador que había apoyado a los nazis, y ponen un gobierno constitucional, y se cambian del lado de los aliados. A Rumanía se le había obligado a firmar un tratado por el cual la Transilvania, la tierra del conde Vlad, de Drácula, le quedaba a Hungría. Entonces ellos se voltean y piden que les devuelvan la Transilvania. Hungría también formó parte de los países que apoyaron a Alemania. Y fue una policía nazi dentro de Hungría que se llamaban los Flechas Cruzadas. Hay una película con Jessica Lange que se llama La Caja de Música, y es la historia de una mujer que vive con su padre y con su hijo, y su padre ha sido un excelente padre, un tipo queridísimo en los Estados Unidos, un encantador, y de pronto le llega la notificación de que es buscado por crímenes de guerra, y ella empieza a pues no poder creer lo que están diciendo, como así que su padre va a ser un criminal de guerra si ha sido el mejor padre y el mejor abuelo, y termina yéndose hasta Hungría, y termina encontrando una dirección donde hay una caja de música, y en la caja de música están las fotos de las atrocidades que él cometió cuando estuvo como policía flecha cruzada durante la época de la ocupación nazi, cuando en Hungría hubo un apoyo y un respaldo importante, porque Hungría, junto con Austria, también formaron un imperio roto, ¿se acuerda? Que Austria y Hungría eran aliados de Alemania en la Primera Guerra, que ese imperio se disuelve. La misma nostalgia que tenía Austria de su antiguo imperio la tiene también Hungría. Entonces Hungría va a favorecer al Tercer Reich y va a ser un aliado interno. Y además le van a dar la Transilvania de una vez por la misma negociación. Entonces Hungría también estaba ahí. Entonces cada uno de estos pueblos formó parte en un momento dado del Reich o lo apoyó, y el otro que apoyó al Tercer Reich era Croacia, una de las 6 repúblicas que integrarían la Yugoslavia. Croacia formó un reino nazi que se llamaba la Ustaše, y ellos fueron, como decir, una filial o una franquicia del Tercer Reich dentro de la Yugoslavia. Contra ellos se va a rebelar un hombre que se llamará Tito, y cuya presencia va a ser la diferencia entre una Yugoslavia independiente y autónoma y la suerte que van a tener los demás países de Europa Oriental, que finalmente no tuvieron ninguna opción durante el tiempo en que se estaba definiendo el futuro y el destino de estos pueblos. Entonces cada uno de estos pueblos los rusos van a entrar, porque la lógica es la siguiente: el que lo vaya liberando a usted, de una vez lo va clavando. El que lo vaya liberando lo va poniendo, haga de cuenta como en un partido de básquet, cuando se pisan uno y uno y empiezan a escoger quiénes son con quiénes. Bueno, así es, usted va liberando y usted va metiendo a esos para jugar con su equipo. Entonces, igual que los aliados occidentales están haciendo en el resto de Europa, y que país que vayan liberando, país que una vez van metiendo dentro de su futura área de influencia, o sea, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam son el resultado político de lo que se definió en batallas. En las batallas, en la práctica, la sacada de los alemanes, quién sacar a los alemanes de su territorio, determinaba quién iba a dominarlo en el orden mundial inmediatamente a seguir, que es el que estábamos hablando, que era la conferencia de Yalta. Entonces Stalin lo que está haciendo es asegurándose de toda esta zona de influencia para poder llegar con unos hechos cumplidos al día de la servilleta.
que Finlandia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Croacia eran los países que interiormente en la Europa del Este habían apoyado a Alemania y habían formado regímenes pronazis, en mayor o menor grado. Digamos, Hungría tenía una policía de las flechas cruzadas, Croacia era directamente un régimen nazi, Bulgaria también estuvo con Alemania desde en la primera y en la segunda también. Entonces, esos países, al ser liberados por los soviéticos, van a quedar en manos de los soviéticos. Y así es que Stalin se va haciendo a toda la influencia que va a tener sobre la Europa del Este. Pero hay una tragedia aquí. Va a haber un crimen histórico. En este final de la guerra se van a presentar muchos crímenes monstruosos. En la primera parte de la guerra, los crímenes fueron hechos por los agresores. Y durante toda la guerra, porque la guerra misma fue un crimen de los agresores. Pero también los vencedores, también los aliados, cometieron crímenes en la última parte de la guerra. Crímenes monstruosos, no publicitados, porque como son los vencedores, pues no eran los más interesados en mostrar las embarradas que habían hecho. Pues no, digamos, no, habiendo sido tan heroica la campaña, la resistencia, la victoria, la liberación, las cosas, las manchas que tienen estos procesos no eran las que más interés tuvieron en mostrar. Entonces, uno de esos crímenes monstruosos que habíamos visto la vez pasada fue Dresde. El bombardeo de Dresde, ya hemos visto que eso no tenía ninguna justificación sobre la tierra. Hoy vamos a ver otro de los grandes crímenes que nadie cobró y que alteraría el futuro del final del siglo XX de una manera que nadie se imaginaría. Polonia. Polonia va a ser un país con una enfermedad incurable. Polonia está enferma de geografía. Queda en un punto entre los eslavos y los germanos, y las guerras entre los eslavos y los germanos, cuyas pugnas atraviesan las dos guerras mundiales de cabo a rabo, pues totalmente. Toda la batalla de Kursk es el último enfrentamiento gigantesco entre los eslavos y los germanos. Ese punto de toque entre estas dos corrientes históricas que hemos analizado tantas veces, eso va a dirimirse en Polonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Stalin no avanza sobre Polonia? Stalin detiene las tropas, lanza a los polacos a una rebelión, les dice que hagan una insurrección, exactamente las mismas condiciones que vimos en París. Tan pronto entran las tropas por Normandía, la gente en París se levanta para apoyar el desembarco y para crear rápidamente un gobierno autónomo que de esa manera garantice la soberanía de Francia. Este es el mismo proceso. Los polacos inmediatamente entran en el levantamiento. ¿Qué quieren ellos con la gran insurrección? Mostrar al mundo nuestra voluntad de combatir a los alemanes. Son los 9 puntos que los polacos dicen. Resolver el conflicto polaco-soviético luchando juntos contra Alemania. Acuérdense que la Unión Soviética era aliada de los alemanes en la repartición de Polonia. Que el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin es el que le permite a Hitler invadir Polonia sin que Rusia haga nada, mientras Rusia se anexa a Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, para resolver esa herida, esa traición, que además tenía el asesinato de los 14.000 oficiales polacos de Katyn, para evitar una futura resistencia de la oficialidad polaca frente a los territorios, en ese momento, entonces esa es la herida, resolver el conflicto polaco-soviético luchando juntos contra Alemania. Vengar 5 años de represión alemana. Como la guerra empezó en Polonia, pues los polacos están de guerra hasta aquí, porque les tocó desde el principio, ¿no ve que fueron los primeros en ser notificados? Paralizar a las fuerzas alemanas para facilitar el cerco soviético de la ciudad. Quinto, obstruir la estabilización del frente a lo largo del Vístula, que es el río que atraviesa Polonia. Bloquear la pretensión alemana de emplear 100.000 varsovianos para excavar trincheras y otras defensas. Porque los alemanes querían utilizar Varsovia como una ciudad resguardo o trinchera, como Stalingrado, para esperar allí a los soviéticos. Evitar el colapso moral y militar y civil que podría haberse derivado de la inacción.
asumir la dirección y el control de la lucha, que de otro modo habría estallado espontánea y caóticamente. Es decir, que la gente se va a insurreccionar de todas maneras. Entonces, si usted no organiza esa resistencia, eso puede volver un despelote que no sea eficaz en términos de poder sacar a los alemanes y darle la autonomía a Polonia. Esos son los 9 puntos de los polacos. Y eso es lo que ellos quieren y van a la insurrección. Los soviéticos los mandan a la insurrección. Les dicen que los van a apoyar. Los aliados han reconocido a Polonia como un gobierno en el exilio. Churchill recibió a los dirigentes polacos con mucha más respeto y con muchísimo más decoro de lo que recibía De Gaulle. Estaban en primera línea con respecto a De Gaulle. Y sin embargo, por el pacto que se está haciendo en Yalta, Churchill, ninguno de los dos va a hacer nada por Polonia. O sea, lo que van a hacer los soviéticos es parar los tanques, parar la avanzada del ejército y contemplar cómo los polacos van a salir a defender Varsovia contra el último ataque de los nazis. Los nazis le van a hacer un último ataque a Polonia, a los 4 que queden vivos. Después de que por Polonia empezó la guerra, Polonia ha sido ocupada y la resistencia que se va a dar es la resistencia más heroica que ustedes se pueden imaginar. Esto eran mujeres y niños y hombres desesperados. Los últimos sobrevivientes del gueto de Varsovia salían de debajo de las alcantarillas donde habían estado resguardados después de que desocuparon el gueto para luchar por la liberación de Varsovia. Los hombres y las mujeres luchaban por la liberación de Varsovia. Estaban esperando los refuerzos. 2 meses duraría esta lucha. Tenían 2 meses para que pudieran llegar. Estaban desesperados, comunicados a todas partes, y hacían las conferencias. Nadie discutía el asunto polaco. Le mandan el siguiente comunicado al mariscal Stalin: Moscú, excelencia. Tras 60 días de combate incesante contra el enemigo común, los defensores de Varsovia han llegado al límite de la resistencia humana. En estas horas de extrema necesidad, apenas usted, mariscal, para quien imparta órdenes para que pongan fin y realicen inmediatamente operaciones que salven a la guarnición de Varsovia y conduzcan a la liberación de la capital. El general Komorowski ha dirigido el mismo llamamiento al mariscal Roborowski y resulta que nada, no llega nada. Es más, hay ejércitos polacos que están peleando con los aliados en Italia y no los mandan a defender Varsovia, y ellos muertos de la rabia porque lo suyo es Varsovia. Nadie los manda a defender Varsovia. Resultado, Varsovia cae. Los alemanes la aplastan, la destruyen, después de haberla invadido, después de haberla ocupado, después de que por ella se hizo la guerra, después de que por ella empezó todo el conflicto. En el momento sumo de la desesperación y de la resistencia, los dejan solos para que los aplasten. Eso es un crimen contra un pueblo, un crimen aterrador. Las palabras de los polacos decían lo siguiente: esa es la dura verdad. Fuimos tratados peor que los satélites de Hitler, peor que Italia, que Rumania, que Finlandia. Quiera Dios, que es justo, juzgar la terrible injusticia con que se ha tratado a la nación polaca y castigar a los culpables. Vuestros héroes son los soldados cuyas únicas armas contra los tanques eran pistolas y botellas de gasolina. Vuestros héroes son las mujeres que atendían a los heridos, cocinaban en los sótanos bombardeados y consolaban a los agonizantes. Vuestros héroes son los niños que seguían jugando entre las ruinas. La nación que puede mostrar ese heroísmo universal es inmortal, porque quienes han muerto han vencido, y quienes todavía viven luchan, vencerán y todavía darán testimonio. Polonia no ha perecido todavía mientras sigamos con vida. Esas palabras, diría Churchill, son indelebles, y una vez más Polonia lucha por su existencia física, y una vez más la abandonan, y una vez más la música que había compuesto para proclamar una patria repartida. En los siglos anteriores, Federico Chopin, cuando Polonia quedaba entre Austria, Prusia y Rusia, en el siglo XVIII y XIX, y en un momento dado las 3 grandes potencias, que en ese momento eran los imperios de la época, decidieron repartirse Polonia, decidieron desaparecerla como Estado nacional, tras varias rebeliones que Polonia había hecho por su autonomía. Polonia duró 150 años sin existir. Apareció como Estado recién
después de la Primera Guerra Mundial. Y después de que aparece como Estado en la Primera Guerra Mundial, lo invaden, motivo por el cual estalla la Segunda. Y después de que lo invaden, la van a invadir durante 5 años, en el final ya, en la puerta del horno, sí, ya digamos, en las puertas de la liberación. Esto sí es como diría Vallejo, como un pan que en la puerta del horno se nos quema, como los heraldos negros. Polonia luchará por su liberación y la dejan absolutamente sola. Los aliados la tratan igual, peor que a los países satélites, que iban a ser de todas maneras ejemplarizados frente a lo que había sido su colaboración con el Tercer Reich. Los polacos siempre fueron aliados de los occidentales, siempre estuvieron en contra de los nazis y los trataron como los países satélites. Entonces, como en las épocas en que entre Austria, Prusia y Rusia, que casualmente son los mismos, desaparecieron Polonia como nación, Federico Chopin compuso lo que en ese momento era la fuerza del alma polaca herida y que en los tiempos de la insurrección volvía a sonar tan dolorosa, altiva y maravillosamente como en el momento en que fue compuesta, la polonesa. Polonia fue amargamente traicionada, vendida por sus amigos, por sus enemigos, por sus aliados. Fue exterminada por sus enemigos, traicionada por sus amigos. Inermes contemplaron el sacrificio supremo del pueblo polaco, mientras la geopolítica cocinaba las áreas de influencia por la razón de un orden histórico que se estaba gestando en el momento de la liberación y en el momento de la derrota de Alemania. Polonia fue sacrificada, porque en ese momento el gran ajedrez del gran juego, que después sería la Guerra Fría, cobraba su primera víctima, la nación polaca. Y esta gente pagó con la sangre. Fue tanto que en el momento en que se van a rendir, los alemanes los trataron como soldados a toda esta población que se unió en la resistencia, porque fue tan decorosa, tan heroica, tan altiva, tan impresionante la resistencia de los polacos, que los mismos alemanes los trataron con todo honor cuando se rindieron, por la admiración de ver cómo el pueblo había luchado, cómo todo el mundo había luchado. Se les rinden a los alemanes porque no tienen nada, son 60 días de resistencia, y ya 2 meses, ya no hay nada que hacer. Entonces los alemanes derrotan a los polacos, y cuando los polacos ya están completamente destruidos, entonces Stalin los va a reclamar. Y Stalin se va a anexar a Polonia dentro de sus áreas de influencias. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial no va a terminar para Polonia cuando se haya acabado el conflicto. La Segunda Guerra Mundial va a terminar para Polonia cuando caiga el régimen soviético. La venganza de los polacos sobre esta herida tan aterradora va a ser eventualmente la caída de la Unión Soviética, porque serán ellos quienes empiecen a jalar los hilos que desbaratarán en el futuro la Unión Soviética. George Orwell, el autor de la rebelión en la granja, como una crítica a lo que había sido el estalinismo, el autor de 1984, el gran crítico de los totalitarismos del siglo XX, el que predijo un futuro que hoy es mucho más cercano, decía, en el momento en que cayó Polonia y quedó sometida bajo la Unión Soviética, no. El régimen de Lublin no es una victoria para el socialismo en Polonia, sino la reducción de Polonia a un estado vasallo.
Hay de los súbditos de un Estado vasallo, si pretenden mantener sus opiniones políticas independientes, si llegan a encabezar un heroico levantamiento que estorbe a los favorecidos por la gran potencia protectora, serán estigmatizados como criminales y amenazados con el castigo. Por favor, nadie nos pide entusiasmo por esa política. Esas eran las palabras de Orwell, y eventualmente le va a pasar que todos estos países de la Europa del Este van a quedar en condiciones de vasallaje frente a la Unión Soviética por este tipo de maniobras. El gran juego está en marcha. El único que no se le va a arrodillar, que se le va a parar y que va a lograr respetar la soberanía de su nación, va a ser la Yugoslavia de Tito, porque Tito derrotó a los alemanes en su tierra él solito. No necesitó de la ayuda de nadie. A Yugoslavia nadie la liberó. Tito había organizado una cantidad de convocatorias a todas las guerrillas que estaban luchando contra los nazis, a los chetniques y a todos ellos, y alrededor de los partisanos los había unificado, identificando un enemigo común. Cuando había dicho, aquí los enemigos son los nazis y todos los que los apoyen, o sea, los nazis y la Ustache. Tito era croata y Croacia era la que se había convertido en un estado nazi. Entonces decía, todo el que los apoyen es enemigo nuestro. Entonces va a organizar una resistencia en las montañas, una resistencia impresionante, y esa resistencia va a ser tan eficaz que, habiendo invadido las ciudades desde las montañas, los partisanos van a derrotar a los nazis, de manera que cuando entren los soviéticos, estos ya los tienen amontonados a mordiscos en un camión y dicen, mira a ver qué hacen con ellos. Eso le va a dar a Tito la posibilidad de hacer posible su nación viable. Mire cómo estaban en juego cosas de graves. ¿Por qué De Gaulle estaba tan desesperado por entrar al Arco del Triunfo? Porque la liberación de París es después de lo de Varsovia. Ellos ya habían visto lo que había pasado con Polonia. Ellos ya habían visto lo grave que es que a usted le pase un ejército de liberación por encima, lo declare zona de ocupación, le ponga un gobierno provisional y las condiciones del régimen social que vaya a tener de ahí en adelante. Pues como ya habían visto eso, por eso porque los franceses se pusieron las pilas tanto, y Tito la tenía tan clara. Polonia no tuvo ese chance. Polonia nunca lo ha tenido. Polonia no pudo ser libre después. Entonces, en ese momento, el odio se va a cocinar entre los polacos de una manera aterradora, por el antes y por el después. Por el del siglo XVIII y XIX, cuando la repartieron, por el pacto de no agresión, cuando se aliaron Hitler y Stalin para permitir la invasión a Polonia, que empezó la guerra, y por este levantamiento al que llaman para dejarlos morir aplastados por los alemanes. Y luego los invaden los rusos y les van a montar el régimen estalinista. Entonces los polacos van a hacer una resistencia después en el 51 y los aplastan. Y después harán una resistencia en el 81 que será la de solidaridad. Y los católicos van a encarnar toda esa resistencia de una Polonia profundamente herida. Y de esta tierra polaca nacerá un personaje que tendrá un impacto decisivo en el destino de la futura Unión Soviética. Ese tipo se llamaría Karol Wojtyła y el mundo lo conocería como Juan Pablo II. Este hombre es polaco, vivió todo esto, estaba allá en los días en que todo esto pasó. Y cuando nombran un papa polaco, un papa eslavo, en lo que va a ser el Vaticano, la sola presencia de Juan Pablo II activará la resistencia católica en Polonia, y la huelga de Lech Walesa y los astilleros de solidaridad en los astilleros de Gdansk, conocido en tiempos de la guerra como el corredor de Danzig, serán el origen del fin del socialismo como quedó inscrito, del socialismo real que llaman, que fue el que quedó inscrito después de la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente el fin de la Unión Soviética. Así que Polonia se va a sacar ese clavo más noche. Cuando se lo saque va a caer es con la Unión Soviética, de modo que Polonia solamente va a ser libre y la guerra va a terminar para ella en 1989, cuando caiga el muro de Berlín. Solamente ahí terminará la Segunda Guerra Mundial para los polacos, y para ellos había empezado de primeras, porque fue por Polonia ese 1 de septiembre de 1939 que había estallado la Segunda Guerra Mundial. La historia de Polonia y esta última insurrección del 44 es un crimen histórico, crimen de vencedores,
crimen de vencedores que después se le repartirían el mundo y no estarían interesados en hacerle propaganda a esto, pero sucedió y es parte de los inventarios de cómo fue terminando la guerra. Dresden es un crimen de los aliados occidentales, Polonia es un crimen de los aliados orientales, la guerra entera es un crimen de Hitler, pero ahí va, todo el mundo la debe ahí. Entonces, eso por un lado, digamos, la historia de Polonia, que es de ponerse a llorar. Si a uno le parece que la nuestra es desgarradora, la de ellos es de morirse de la tristeza, porque son reparticiones, traiciones, ventas, reparticiones. Solo hasta ahora están viviendo ellos los días de la libertad. Solo hasta estas últimas décadas han podido ser ellos quienes realmente son. Una nación papista, una nación católica, la que fuera, pero ella, suya, Polonia. Entonces, esa es la manera como va a caer el frente oriental. Cuando cae todo el frente oriental, de una vez queda repartida la Europa del Este en la zona de influencia de la Unión Soviética, para que cuando se sienten a negociar en Yalta, Stalin tenga en su mano, como hechos cumplidos, una cantidad de países que él ha liberado y que va a reclamar a porcentajes con Churchill en la famosa servilleta de Yalta. Esto es la historia del bloque oriental. Entonces, por un lado, está pasando esto. Por el otro lado, los alemanes, ya el bloque oriental se perdió. Eso ya no tiene recuperación, los alemanes vienen retrocediendo. Cuando Polonia cae, cuando Polonia es aplastada y es traicionada y vendido, ahí sí avanzan los ejércitos soviéticos hacia Berlín, y eso lo hacen en media hora. Pasan por encima de los 4 palos que quedan de Polonia y llegan a Berlín rapidito. Y cuando lleguen a Berlín, pues eso será la caída. Pero mientras tanto, en el frente occidental, los alemanes van a intentar una última contraofensiva, pero ya la última, ese es el último canto de cisne. Ellos tienen la costumbre de atacar por las Ardenas, que queda en Bélgica. Eso es un territorio que queda allá, y ese territorio siempre en la primera han atacado a Francia por las Ardenas. Siempre han atacado por las Ardenas. Los Estados Unidos no conocían la costumbre de atacar por las Ardenas. Y tenían allá unas tropas de descanso. Digamos, era la Navidad, la cosa estaba así más bien relajada, nadie estaba pensando que por ahí hubiera combates. Y en ese momento, cuando las cosas están más bien relajadas y cuando ese frente, eso no se consideraba un frente, pues porque las cosas estaban gravísimas, era en otro lado, pero ahí hay un punto como neutral más o menos, ¿no?, que son las Ardenas. Por ahí viene la contraofensiva alemana. Los alemanes no esperan que haya tropas allá. Los Estados Unidos tampoco esperan la contraofensiva alemana. Y los alemanes no esperan que si se las encuentran vayan a resistir como resistieron. Y los norteamericanos no imaginaron que se iban a encontrar a los alemanes a boquejarro en la mitad del bosque cuando estaban en esas. Y resulta que ahí hay un episodio particular. En la Guerra de Secesión Americana hubo un batallón que fue el único batallón del norte que se rindió ante el sur. Como el norte ganó la guerra y el sur quedó humillado, ese batallón que se le había rendido a los norteños, que se le ha rendido a los sureños, ese batallón norteño se le ha rendido a los sureños, quedó en la ignominia y en la vergüenza. Y de ahí en adelante todas las rollas y las joyitas que había en el ejército norteamericano las pasaban para ese batallón. Ya la guerra terminaba y no habían entrado en combate, todavía seguían en los Estados Unidos, eso ya era una vergüenza. Entonces los mandaron para las Ardenas allá pues como ya tocaba mandar las últimas tropas, ¿no? Era lo último que quedaba. Inclusive tenían jóvenes muy bisoños, gente que no tenía entrenamiento casi, nada, ni comparación con las tropas que estaban en Italia o estaban en Francia, nada de eso. Estaban estos por allá. Y como era un batallón eternamente estigmatizado, era el batallón de castigo, siempre el deshonor del batallón. Se van a encontrar con los alemanes de frente y les van a dar una batalla, la cosa más impresionante, porque dicen, mire, este honor y este karmita nos lo vamos a lavar de una vez por todas. A este episodio y a estos personajes que prácticamente se inmolaron para parar la contraofensiva alemana se les conoce como los bastardos de Gascoña. Por ahí fue en ese bosque donde se dio la batalla. Y eran los más caspas de todos los batallones, eran, digamos, la gente menos honorífica dentro del estamento militar. Por
porque llevaban mucho tiempo de deshonra, porque era su oportunidad, han librado la resistencia más heroica que ustedes se puedan imaginar. Y al librar semejante resistencia tan heroica, pararon la contraofensiva alemana, la última contraofensiva alemana en las Ardenas. Y al pararla, ya no hay más. Ya el resto se vuelven unas divisiones fantasmas en el delirio de Hitler, que se la pasaba moviendo tropas que ya habían desaparecido de un lado al otro en el tablero cuando creía que iban a aparecer divisiones de no sé dónde a apoyarlos cuando ya todo eso había caído. Cae todo el frente oriental, como hemos visto, y la última que era por occidente, que era por toda la parte de las Ardenas. Los bastardos de Gascoña la van a detener en un acto heroico y sublime que lavara de una vez por todas el honor de este viejo regimiento estigmatizado como un regimiento de indisciplinados y de rebeldes. Y se dan, en ese momento la echan toda, se dan toda la pelea y paran a los alemanes. Esa no se la esperaba a nadie, porque esas son de esas cosas que pasan en la guerra que nadie se imagina. Entonces ellos paran la contraofensiva de las Ardenas. Y los alemanes ya no tienen ningún tipo de... ya no tienen para dónde coger. Ya en ese momento están derrotados por todas partes. Entonces empieza ya lo que es la persecución hasta Berlín. En el momento en que lleguen a Berlín, cuando Berlín caiga, habrá caído todo el Tercer Reich. ¿Quién se tome Berlín? Es lo que ellos van a entrar a dirimir, los aliados. Y van a decidir que los soviéticos, que tienen tanto entusiasmo en acabar con los alemanes, sean los que se tomen Berlín, porque los alemanes a partir de Kursk lo único que han intentado hacer es vender caro su pellejo, es decir, dar unas batallas impresionantes sabiendo que ya no hay nada que hacer. Pero Berlín lo van a pelear hasta el último minuto, hasta la última calle y hasta el último hombre, y hasta el último niño, y ya casi no había soldados. Esa historia de la batalla de Berlín, esa historia del Ejército Rojo entrando con el odio de 25 millones de muertos para destruir el corazón del Tercer Reich, esa historia que se conoce como la caída, de la cual ha habido recientemente una soberbia película de los alemanes, esa historia del momento de la Valhalla, cuando el cielo se cayó sobre las cabezas y se hunde todo el proyecto germano, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la tragedia del pueblo polaco, desde el derrumbe del frente oriental, desde la lucha impresionante de los soviéticos para retroceder a los alemanes en Kursk, en la última batalla de tanques, y todo su impresionante aprendizaje acerca de lo que es la guerra para devolverla a ellos, desde las mareas de la historia que van en una dirección primero y luego en otra y se devuelven con la misma fuerza con que fueron lanzadas, desde las paradojas, los vencedores y los vencidos, y estos tiempos de la repartición que se ciernen sobre Europa, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. Hoy vamos a ver uno de los episodios cruciales en el final de la guerra, el derrumbe de todo el bloque oriental, del frente oriental, y el camino hacia la contraofensiva de las Ardenas. Después de Stalingrado viene lo que va a ser el derrumbe del frente ruso. Todo lo que va a ser el frente ruso se va a erosionar y a desmoronar en esta parte de nuestro relato. La vez pasada
estábamos viendo cómo estamos en la parte en que la guerra se está resolviendo, esto se está acabando. Entonces habíamos visto la conferencia de Yalta ya sobre una base ya definida, pero para llegar allá y ver cómo el frente oriental cayó y qué fue lo que le dio a Stalin la capacidad de negociación para la servilleta que le presentó a Churchill y que Churchill le presentó a él, nos toca retroceder un momentico en el relato para entender cómo se derrumba el frente oriental y cómo la Unión Soviética adquiere la capacidad de dominio y de expansión sobre tantos territorios en el momento mismo en que se está terminando la Segunda Guerra Mundial. Después de Stalingrado, entonces vienen, cuando ya los rusos están cerquita, cuando tienen a los alemanes a boquejarro, salen desenterrados de la tierra y empiezan a combatir. Esos tanques que tienen los alemanes, es muy difícil de frente darles porque están blindados. Hay que darles de lado o hay que darles por detrás. Entonces hay como que emboscar el tanque, ¿sí me entiende? Toca hacerse detrás del tanque y por ahí poderlo atacar y poderlo neutralizar. Entonces lo que hacen es meterse detrás del tanque y esconder y empezar a atacarlo, y ellos ya tienen unas divisiones de tanques importantísimas. Los rusos han aprendido, porque antes solamente tenían 2 tipos por tanque. Uno era el que estaba manejando y el otro tenía que disparar, tenía que mirar la presión, tenía que mirar todo, mejor dicho, tenía que repicar y en la procesión al mismo tiempo no se podía. Mientras que los alemanes tenían ya 3 hombres por tanque. Los rusos aprenden 3 hombres por tanque, uno que esté conduciendo, otro que esté disparando y otro que esté presente. En Stalingrado una parte importante del ejército quedó derrotada. Eso es importantísimo desde el punto de vista de la manera como los alemanes van a ir perdiendo la guerra. Ya hemos dicho que ese va a ser, digamos, el punto crucial, que va a ser Stalingrado. Pero después de eso hay una batalla de Kursk, que la hemos mencionado una cantidad de veces en el relato, que la guerra de tanques, que la batalla de Kursk. Bueno, pues hay que echar el cuento de la batalla de Kursk. Resulta que los alemanes están peleando ya en el frente ruso desde hace rato, pero los rusos lo que van a hacer es que han aprendido todas las tácticas de los alemanes. Tienen todo el equipamiento de los aliados, tienen camiones, lo que antes no tenían. Tienen una cantidad de recursos que antes no tenían porque les están llegando de los aliados. Tienen el aprendizaje de todo el tiempo que llevan enfrentándose a los alemanes. Y tienen un odio que no pueden con él. Han aprendido con odio las tácticas de los alemanes. Entonces a los alemanes se les empieza a devolver la guerra. Y todo el mundo empieza a atacarlos como ellos atacaron, con las tácticas que ellos usaron. Se les viene todo el mundo encima poco a poco, y este pedazo que se les viene ya es una derrota irreversible. Entonces aparece, esto es en el verano del 43, y es cuando el ejército alemán se va a ver reducido en el frente oriental de 4,5 millones contra 6,5 millones de hombres se van a enfrentar, y los alemanes se van a acercar. Las mejores divisiones de las SS estaban en ese momento en el frente ruso, en el frente oriental. Los rusos los van a esperar, y los van a esperar enterrados, con los tanques enterrados, los van a esperar, y en el momento que se les acerquen, los van a atacar a boquejarro. Haga de cuenta como en esa escena de Corazón Valiente, cuando William Wallace tiene como enterradas unas palas y en el momento unas pullas, y en el momento que se vienen los caballos las paran y los caballos ensartan contra las pullas. Bueno, esto pero en tanque.